Incendios, el daño que está generando en la parte respiratoria. Estamos en contacto, Dante, con el doctor Sergio Aquino, él es neumólogo. ¿Cómo afecta el COVID a los que tienen ya COVID? Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dante, Enrique y a toda la teleaudiencia. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos. A los pacientes COVID positivo, ¿cómo les afecta el humo que hay en el ambiente? Bueno, no solamente a los pacientes con COVID, Enrique, pacientes normales, digamos, sin ninguna patología de base. Respirar aire contaminado por quemazón, sea estos incendios, sean por combustión de incendios forestales y más aún por basura, son muy tóxicos para las vías respiratorias, para los pulmones. Y más aún para aquellos que tienen alguna afección respiratoria, sea aguda o crónica. La enfermedad COVID, de por sí los enfermos por COVID son mucho más susceptibles y los respiratorios crónicos que las personas no enfermas. Pero en el caso, la pregunta puntual es por los COVID, doctor, porque suponemos que tienen el sistema respiratorio un poco más afectado. Supongo que al igual que los asmáticos, etcétera, los que tienen otros problemas respiratorios. Asmáticos, EPOC, tabaquistas. Mira, tabaquistas también, qué interesante eso. O sea, a los fumadores les golpea de una manera diferente el humo en el ambiente. Sí, porque el fumar, el humo, el cigarrillo, los cigarrillos procesados, los llamados cigarrillos rubios, hasta la década del 60 se conocía que tenían tres sustancias tóxicas. El alquitrán, que es el cancerígeno, la nicotina, que es el adictivo, y el monóxido de carbono, que es por la combustión, el humo que uno aspira al fumar el cigarrillo, que es lo que te produce la alteración de la oxigenación en sangre. A partir de estudios de la década del 80, 90 y sobre todo a partir de los años 2000 se conoce que fumar un cigarrillo vos estás consumiendo más de 1.500 sustancias tóxicas. Y entre esas sustancias tóxicas está el cadmio, el benceno, la benzina, etcétera. Y esos productos hay en muchas sustancias en las basuras. Entonces, por ejemplo, ahora vos tenés pila alcalina en tu casa y que tiraste en tu basurero que después llevó el camión a Cateura. Bueno, esa pila tiene cadmio y eso estamos aspirando igual que aquel paciente que sea adicto al tabaco. Entonces, el paciente o la persona que fuma cigarrillos y no tenga ningún otro tipo de enfermedad, el fumar de por sí te altera las defensas a nivel del árbol respiratorio y eso también es un factor predisponente más para aspirar el humo contaminado, claro, de las quemazones que estamos sufriendo desde el viernes por el incendio de Cateura. Y doctor, específicamente a tu pregunta por enfermos de COVID, si el 90% de los pacientes son cuadros leves, los pacientes que sufren de cuadros leves podrían complicarse por el camino al respirar humo contaminado de la quemazón de basura. O sea, podrían desarrollar cuadro moderado a grave. O sea, por ejemplo, un asintomático o alguien que tuvo, no sé, fiebre y se le hizo la prueba, dio positivo o no está en su casa aislado ahora. Capaz esta situación de los incendios haga que le genere síntomas a un asintomático, por ejemplo. Claro, por ejemplo, mi sobrino se contagió, yo estuve en contacto con él porque me fui a llevarle, porque como estaba aislado me fui a llevarle víveres con él, ¿sí? Porque era el único familiar que podía salir de mi casa. Bueno, y el llevarle víveres, en hacerle ese apoyo familiar, me contagié yo, ¿sí? Y yo el único síntoma que tengo es la pérdida del olfato o la alteración del gusto, lo que se llama anosmia y digeusa. No tengo ningún otro síntoma. Soy paciente COVID positivo con esa sintomatología. Por lo tanto, entro dentro de lo que se llama paciente con cuadro leve. Exacto. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento sintomático y quedarme 14 días aislado en mi casa. Ahora, esta quemazón no respeta que yo esté con la ventana, no sé si ven, la ventana de mi escritorio acá cerrada. El humo igual contamina todos los ambientes. Y el respirar ese aire contaminado puede hacer que yo, de mi anosmia y digeusa, de tener alteración del olfato y el gusto,
pase a tener dolor dolor de garganta, tos y catarro, dificultad para respirar, cefalea, o sea, se me agreguen los demás síntomas de COVID, y que los síntomas de alarma hay que recordar que es fiebre sostenida, más de 38 grados por más de 4 horas, que no cede con medidas generales y antipiréticos comunes como el paracetamol, y dificultad para respirar. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos en medicina que el paciente se puede complicar, o sea, que de un cuadro evolucione a uno mayor, y que ahí sí requiera, obviamente, consulta en forma personal a un centro sanitario, y de acuerdo al cuadro de la persona, que me pueda quedar o no internado en el centro sanitario, ¿no es cierto? Doctor, ¿qué se puede hacer para mitigar esto? Le cuento que, digamos, en pantalla compartida ponemos lo que era el fenómeno ayer, el aire en Asunción. Eso que estamos viendo en pantalla compartida. Y uno se hace la idea, si está en esa situación que ustedes estaban charlando con Enrique, y estamos hablando de familia, no sé, pudiente o relativamente pudiente, digo yo, en la desesperación uno dice, bueno, ¿qué tal si nos mudamos hacia Areguá, hacia San Bernardino? Pero resulta que por ahí también, por ejemplo, ayer había incendios gigantescos. Entonces, lo único que se me ocurre es alquilar un equipo de oxígeno. Eso podría funcionar de repente para una persona que está luego mal, pero podría agravarse de repente. Eso se podría, claro, con prescripción médica estoy hablando, doctor, con prescripción médica. Sí, lo primero, Dante y estimado Enrique, es que primero que tenemos que llamar a la calma a la población y no empezar a desesperar. Los medios de comunicación, así como lo que somos todo el personal sanitario, y sobre todo aquellos que somos docentes en las carreras de ciencia de la salud, yo que soy profesor en medicina UNA, tenemos una gran responsabilidad de educación de nuestros pacientes y su entorno familiar y comunitario. Y en este sentido, ustedes, como un gran medio de comunicación que hoy llegan en forma masiva a la población, lo primero que tenemos que tener desde el punto de vista de responsabilidad social es primero tranquilizar, calmar. Y las medidas que tenemos que tomar es, en un primer momento, que parece dicotómico decir airear los ambientes. Yo acá estoy en una habitación cerrada, pero eso no significa que no tenga que airear, porque airear los ambientes significa renovar la calidad de aire de adentro, aunque yo esté pensando que el aire de afuera esté contaminado. Igual tengo que airear los ambientes, y eso lo puedo ayudar con ventiladores, y si no tengo ventiladores, con pantalla. La pantalla que usaba mi abuela para soplar su brasero cuando cocinaba, por ejemplo. Ese desde un primer momento. En un segundo tipo, como medida general, mantenerse lo más aislado posible. La cuarentena que nos obliga la pandemia del COVID-19 nos ayuda en ese sentido a los que bien o mal estamos trabajando desde nuestras casas, los que podemos quedarnos y salir lo menos posible fuera del domicilio, que los hagamos en ese sentido. No tanto para cuidarnos de la pandemia del COVID, sino también para cuidarnos de la mala calidad de aire que tenemos en la calle. Si tenemos necesidad de salir, de trabajar, de hacer trámites, de ir al supermercado, a la farmacia o lo que sea, usar tapabocas. Y el tapaboca recomendable en este sentido es lo que se denomina las mascarillas quirúrgicas, el tapaboca que es de hoja de TNT, el famoso que los médicos decimos el tapaboca común, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la hoja de TNT, los tapabocas de triple hoja de TNT filtran mucho más que los tapabocas de tela el aire contaminado, en ese sentido por humo de combustión, en este caso de basural de cateura. Inclusive podemos hacer un paso más, humedecer nuestro tapaboca, que eso nos va a ayudar a poder filtrar aún más el aire que respiramos. ¿Qué otras medidas dentro de la casa? Aquellos que tengan humidificadores pueden humidificar el ambiente con té de ambal. La hoja de ambal es la única que está comprobada a nivel científico que tiene efectos beneficiosos en el árbol respiratorio. Eso es uno de los que yo siempre indico a mis pacientes, que si no tenés plata para comprar el remedio, el broncodilatador o el corticoide inhalado, pues aspírate de ambal, sea por vapor de agua
o en tu nebulizador. Bien o mal, casi todos tenemos un nebulizador porque ya dejó de ser un artículo de lujo, sino en muchas familias un artículo de necesidad para el tratamiento que cada cual tenga, ¿no es cierto? Entonces podemos preparar té de Ambael y eso tratar de limpiar, por así decirlo, entre comillas, la calidad de aire de nuestros ambientes. Eso, qué interesante, doctor, lo del tapaboca, porque si bien desde un principio, desde que se empezó a recomendar tapaboca, porque antes no era así, pero ahora se empezó a recomendar, y de hecho es obligatorio, se decía que el de tela tenía, bueno, casi el mismo efecto que el quirúrgico y además era más barato, o sea, te puedes lavar antes de dormir y listo, ¿verdad? Pero Sí. cuando hablamos de humo, no es tan efectivo el de tela, ¿verdad? Conviene más así como el que tenemos nosotros acá con Dante, el quirúrgico. Sí. Correcto. A ver, como te explicaba antes, los tapabocas de tela son excelentes mientras usamos y respiremos aire de calidad normal, por así llamar. Ahora, cuando el aire está contaminado, hay ciertos tipos de en el aire que vos estás respirando. Las partículas que circulan en el aire ambiental después de una combustión de quema de basura son partículas menores de 5 ppm. La unidad de medida de estas partículas se llama partículas por millón, que es las siglas en ppm. Las que son menos de 5 ppm atraviesan lo que es la nariz y la garganta y llegan a los pulmones, a vías respiratorias bajas. Y eso también los poros de los tapabocas de tela atraviesa ese tipo de partículas. No así los tapabocas hechos con hoja de TNT y sobre todo las mascarillas quirúrgicas de triple hoja, porque filtran hasta partículas menores, hasta 3 ppm. Solamente las menores de 3 ppm son las que podrían llegar a pasar ese tipo de tapabocas. Entonces, por eso es que en este caso es recomendable usar los tapabocas de hoja de TNT, que son los llamados mascarilla quirúrgica, antes que los de tela. Ahora, no tengo para comprar o no quiero comprar porque yo ya me compré toda mi colección de tapabocas de colores, del club de que soy fanático o lo que sea. Entonces, ¿puedo agregarle la hoja de TNT a mi tapaboca de tela? Sí puedo hacerlo. ¿Y sabes cuál es la mejor manera casera de conseguir la hoja de TNT? El filtro de café. Del café. El filtro de café está hecho en hoja de TNT y perfectamente yo puedo abrir el filtro y cortar en el tamaño que sea del molde de mi tapaboca y eso ponerlo a la hora que tenga que usar y salir en estos días que vamos a estar afectados por el humo de esta combustión. Quiero recordar nomás que si se acuerdan en los grandes incendios forestales que tuvimos 2009-2010, que no solamente a nivel nacional, sino a nivel continental, que duraron como más de 6 meses, las afecciones respiratorias nosotros vimos hasta 3 años después de los incendios. Nosotros hasta el 2013-2014 seguíamos viendo consecuencias de esos grandes incendios. O sea que una de las consultas que decía Dante, yo vivo en barrio Santa Librada y me mudo a Limpio del otro lado para poder estar alejado del humo y bueno, te vas a mudar al Santo Botón porque el humo igual te va a llegar. Y las afecciones respiratorias, si somos susceptibles, podríamos tener consecuencias. Entonces acá la medida es minimizar al máximo posible ese tipo de consecuencias, ¿no es cierto? Haciendo las medidas que mencionábamos anteriormente. Doctor, una última de mi parte, por algo que mencionaste nomás y que me parece muy curioso, además de que la charla está súper interesante. Decías lo de humedecer, pero yo tenía entendido que estos tapabocas que tenemos acá con Dante, los quirúrgicos, uno no puede mojar, si se mojan ya dejan de funcionar. Pero vos dijiste que hay que mojar o cómo es. Si yo quiero protegerme de humo, de aire por humo, por aire ambiental de mala calidad, por humo de combustión, lo ideal es humedecer, no es mojar, llenar con 3 litros de agua, no. Humedecer con un rociador, así como tenemos ahora el rociador de alcohol, y eso usarlo. Ahora, eso sí, uso una sola vez y lo desecho. No puede ser reutilizable.
esos de por sí lo son desechables. Pero hay que entender también la cuestión económica por la que pasamos todos. No estamos como para tirar manteca al techo. Y se entiende si es que una persona utiliza más de una vez, y lo ideal es no usar más de 3 veces continuas ese mismo tapaboca. Ahora, si yo humedezco para irme ahora a la farmacia, eso yo ya tengo que desecharlo. En otras situaciones ese tapaboca mojado no funciona. Si yo tengo que, vos le vas a acompañar a tu mamá a una consulta porque ella tiene consulta en un centro sanitario, público o privado, porque le vas a llevar, porque sos el hijo que está disponible. Sí. ¿No es cierto, Enrique? Sí. En ese caso, por ejemplo, el tapaboca debería ser seco, ¿sí? Pero ahora estamos hablando en forma específica para protegernos de la combustión, de la quema de basura, de lo que sucedió en Cateura, ¿no es cierto? Es solamente en ese punto específico. Correcto, entendido. Doctor, estoy seguro que seguiremos hablando más seguido, cada vez que surja algo. Yo me anoté ya lo del ya está anotadísimo. Anotadísimo. Bueno. No, por favor, no confundan con eucalipto, ni mucho menos el eucalipto mentolado, porque la menta es tóxica para vías respiratorias. Ahí está. El ambaí sí, pero eucalipto no. Eso, por favor, que a tener en cuenta. Y a las órdenes, estamos a las órdenes para colaborar. Eso es lo que nosotros siempre decimos en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, que trabajando en equipo salimos todos adelante. Doctor, y entre todos tenemos que colaborar. Muchísimas gracias, ¿sí? Muchísimas gracias por el tiempo y por las explicaciones muy valiosas. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.